Hermano. Buenas tardes, Dios les bendiga. Quiero aprovechar este momento. Probablemente no se oiga tan fuerte, pero quiero cumplir con un mandamiento que el Señor Jesucristo dejó, que es predicar el Evangelio. Pero antes de iniciar quiero leer un texto que es muy importante. ¿Por qué Cristo dejó como mandamiento predicar el Evangelio? Bueno, en Hebreos, primeramente, Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y que después de la muerte vayamos a un juicio. Todos moriremos algún día, eso es algo que todos sabemos. Pero el problema no es ese. El problema es que iremos delante de un Dios que, según Isaías 6:3, los ángeles le cantan y le dicen: Santo, Santo, Santo. ¿Cuál es el problema en esto? El problema es que, como Dios es triplemente santo y aborrece el pecado, todos nosotros somos pecadores, hemos quebrantado la ley de Dios, hemos quebrantado los mandamientos. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Aquí el problema es que tú y yo hemos pecado. Y no solamente habla
habla de la primera muerte. La primera muerte es que dejaremos nuestro cuerpo y seremos enterrados. La segunda muerte es en el infierno por la eternidad. Muchos podrían estar confiados en este momento. Podrían creer que porque son religiosos irán al cielo. Lamentablemente la Biblia no dice eso. Ni una religión salvará el alma de una persona. Según la palabra de Dios, te voy a leer un texto que viene en Proverbios 8, 35 al 36. Dice, porque el que me halle hallará vida y alcanzará el favor de Dios, mas el que peca contra mí defrauda su propia alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Lo dice la misma palabra de Dios. Todos nosotros sabemos que moriremos. Pero como te decía, ese no es el problema. El problema del que habla la Biblia, por el cual Cristo dejó como mandamiento predicar el Evangelio, es la muerte segunda. Y la muerte segunda será eterna en el infierno. Esa es la mala noticia. Todos hemos pecado y hemos pecado en contra de un Dios que es simplemente santo y que aborrece el pecado y aquel que practica el pecado. Según Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Si preguntáramos aquí, ¿quién podría levantar la mano y decir, yo jamás he pecado? ¿Quién levantaría la mano en este momento? ¿Sabes algo? Aquel que se atrevería a levantar la mano en este lugar diciendo, yo no he pecado, está cometiendo un pecado. Hay un mandamiento que dice, no mentirás. Y aquel que diga, no he pecado, dice la Biblia, que es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. Todos hemos pecado, justamente merecemos la muerte eterna en el infierno. Pero la buena noticia es esta. La palabra de Dios en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién es el que intercede delante de Dios según la Biblia? Según la palabra de Dios, dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense, hay un versículo que se mencionaba hace un momento, que viene. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo mostró su amor Dios para con nosotros? Aún siendo pecadores. En este momento tú eres un pecador y yo también. Hoy tú mereces ser asesinado por Dios. Si la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, y tú y yo hemos pecado en contra de ese Dios que aborrece el pecado, merecemos ser asesinados por Dios. ¿Por qué? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Al momento de no estudiar la Biblia, no investigar, no profundizar en la palabra de Dios, podríamos ser engañados por cualquier persona que diga tener la verdad. Pero si yo no tengo el conocimiento, podré ser engañado porque no sé. La palabra de Dios dice que Cristo murió para que el que cree en Él sea salvo. Cristo es el sustituto del pecador. Juan capítulo 3, 16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación
amó más las tinieblas que la luz, porque todas sus obras son malas. Y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean expuestas. ¿Te das cuenta? ¿De qué manera Dios mostró su amor para con nosotros? Dando a su propio Hijo, y el Hijo aceptando venir a este mundo caído a morir por pecadores que lo van a rechazar o probablemente dirán creer en Dios, pero su vida contradecir sus palabras. Muchas personas podrían decir creer en Dios o creer que creen y estar engañados, adorando a otro Dios, no al verdadero, no al de la Biblia. La religiosidad no salvará a ninguna persona. Cristo predicó la verdad y por la verdad fue asesinado. Pero el motivo por el cual Cristo murió, según la palabra de Dios, fue por pecadores. Muchos creían que le estaban haciendo mal, pero lo que muchos vieron como algo malo fue orquestado por Dios para salvación de pecadores. Todos nosotros, como te dije hace un momento, hemos pecado. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Gracia es recibir algo bueno cuando yo merezco la ira de Dios. Eso es gracia. Recibir lo que no merezco. Inmerecidamente. Y lo que recibe un pecador de parte de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario es la vida eterna. Dios no pide que tú hagas algo para ser salvo, sino que Cristo hizo todo para que el que cree en Él tenga vida eterna. La única obra que Dios toma en cuenta para que el pecador como nosotros pueda ser salvo es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nada más que nos pueda hacer aceptos delante de Dios, sino solo y únicamente la obra de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Todos nosotros hemos pecado terriblemente, pero ¿sabes algo? Dice la Biblia que Dios se humilla a ver el mundo. Se humilla para voltear a ver al mundo, porque limpios son sus ojos, dice la palabra de Dios. Pero Él se humilla a voltear a verte a ti y a mí, aún siendo pecadores. Y Dios envía a su Hijo, envía la salvación, envía el antídoto, envía el camino por el cual podemos llegar al Padre. Pero lamentablemente el humano rechaza ese único camino que le puede llevar a la vida eterna. Adora a cualquier otro Dios creyendo que es el Dios verdadero, cuando no es el de la Biblia. Podríamos creer que es el Dios verdadero, pero ponerle atributos diferentes. El Dios de la Biblia, el Dios creador del cielo y de la tierra, de todo el mundo, y no solo del mundo. El Dios que creó todo lo que puedes ver. Aquel Dios que no cabe en un planeta, sino que el universo está dentro de Él. Ese Dios es el Dios que mostró su amor para con nosotros los pecadores, dando a su propio Hijo, no porque el pecador lo merezca, sino porque a Él le plació salvar a pecadores. Él no vio algo bueno en nosotros para poder salvarnos, sino que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué es lo único que Dios puede tomar en cuenta mío para ser salvo? Creer en Cristo. La palabra de Dios dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo encuentras en Juan capítulo 3, 16 en adelante. Entonces, todos nosotros hemos pecado, pero Cristo murió. No solo murió, sino que resucitó el tercer día. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días. Convivió con ellos. Ascendió a los cielos. Pero algo muy importante. ¿Cómo nos damos cuenta que es verdad eso que sucedió? Resucitó, se le apareció a más de 500 personas. No tenemos excusa para decir que nadie lo vio, que nadie supo de esa acción. Dice que más de 500 personas lo vieron resucitado. Él convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en este momento está a la derecha del Padre intercediendo
por cada uno de ustedes que han creído. ¿Y sabes algo? Si has creído, Dios te manda que te arrepientas, a que confieses tus pecados, no delante de un sacerdote, según la Biblia, sino delante del gran sacerdote, delante de Cristo. Y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados, el peor pecado que hayas cometido. Por este pecado Cristo murió en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús te ruego que vayas hoy delante de Él en arrepentimiento. Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Yo no vengo aquí a convencerte de mi religión, que no te va a salvar. Vengo a convencerte de que la única verdad solo es Cristo. Y Cristo no necesita ayuda de ni uno